La mala absorción se manifiesta principalmente como una diarrea crónica y se caracteriza por una absorción defectuosa de la grasa, las vitaminas hidro y liposolubles, las proteínas, los hidratos de carbono, los electrolitos, los minerales y el agua. La malabsorción crónica provoca pérdida de peso, anorexia, distensión abdominal, borborismo y atrofia muscular. Uno de sus rasgos es la esteatorrea, que se caracteriza por heces con exceso de grasa, que son típicamente voluminosas, espumosas, amarillentas o de color pajizo y de aspecto graso. La mala absorción se debe a alteraciones en al menos una de las 4 fases de la absorción de nutrientes. La digestión intraluminal, durante la cual las proteínas, los hidratos de carbono y la grasa se degradan hasta una forma absorbible. La digestión terminal, que consiste en la hidrólisis de los hidratos de carbono y los péptidos por la disacaridasa, peptidasa, respectivamente, en el borde de cepillo de la mucosa del intestino delgado. Luego, el transporte transepitelial, que permite el transporte de los nutrientes, líquidos y electrolitos a través del epitelio del intestino delgado, con el consiguiente procesamiento de los mismos, y el transporte linfático de los lípidos absorbidos. La enfermedad celíaca es una reacción inmunitaria intestinal frente al gluten, una proteína de depósito fundamental en los granos de trigo y otros similares que comúnmente se consumen en nuestras poblaciones. El gluten es digerido por las enzimas luminales del borde del cepillo para liberar aminoácidos y péptidos. Dentro de esto, un péptido de 33 aminoácidos llamado gliadina. La gliadina entra al interior de la célula y sufre un proceso de desaminación por una transglutaminasa tisular, que posteriormente son captados por las células presentadoras de antígenos con un HLA de Q2 o HLA de Q8 y los presentan a los linfocitos y estos se ven activados. Estos linfocitos CD4 activados posteriormente van a activar tanto los mecanismos de inmunidad innata como los mecanismos de inmunidad adquirida. Estos linfocitos T activados van a secretar interferón gamma, estimular la proliferación y la quimiotaxis de linfocitos CD8 citotóxicos, que además van a ayudar a la destrucción de las células enterocitos del intestino delgado. Dentro de la inmunidad adquirida, activarán a la célula B para que produzcan anticuerpos antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa tisular. Esto provocará que haya una destrucción tisular. Esta destrucción del tejido favorece que la gliadina se deposite más en los tejidos, haciendo un ciclo que perpetúa la destrucción tisular. Es por eso que el tratamiento principal de la enfermedad celíaca consiste en una dieta restringida de gluten, que consigue mejorar los síntomas en la mayor parte de los pacientes. Es importante destacar que aunque hay un consumo común y frecuente de cereales que tienen gluten, la mayoría de las personas no van a desarrollar la enfermedad. Esta enfermedad está relacionada a factores propios del huésped y principalmente está relacionado a la proteína HLA. Sobre todo se ve en pacientes que son portadores de los alelos HLA de Q2 y HLA de Q8 de clase 2. Asimismo, se ha descrito la asociación entre la enfermedad celíaca y otros trastornos inmunitarios, la diabetes mellitus tipo 1, la tiroiditis o el síndrome de Sjögren. En cuanto a los cambios morfológicos, las muestras de tejido se deben de tomar de la segunda porción del duodeno o del yeyuno proximal. Estas son las áreas que están expuestas a la máxima concentración de gluten de la dieta. Suelen ser diagnósticas en la enfermedad celíaca. La histopatología se caracteriza por un aumento en los linfocitos T o linfocitosis intraepitelial. Generalmente hay más de 20 linfocitos por enterocito. Hay una hiperplasia de las células de la cripta y una atrofia de las vellosidades. Esta pérdida de la mucosa y del borde del cepillo debido a la atrofia de las vellosidades explica la mala absorción.
El aumento en la velocidad de recambio de las células epiteliales tratando de sustituir las células muertas se traduce en un aumento de la actividad mitótica en las criptas. Generalmente limita la capacidad de los enterocitos absortivos a diferenciarse por completo y a expresar las proteínas necesarias para la digestión terminal y el transporte transepitelial. Generalmente la atrofia vellosa puede aparecer en otros trastornos, incluida la enteritis vírica, por lo que los hallazgos morfológicos en las biopsias no son suficientes para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca. Deben correlacionarse con pruebas serológicas como son los anticuerpos inmunoglobulina A frente a la transglutaminasa tisular o los anticuerpos inmunoglobulina A o inmunoglobulina G frente a la gliadina desaminasa. Generalmente los pacientes con enfermedad celíaca pueden debutar en la etapa pediátrica entre los 6 y los 24 meses, generalmente presentando irritabilidad, distensión abdominal, anorexia, diarrea, retraso del crecimiento y pérdida de peso o atrofia muscular. En los adultos, la enfermedad celíaca suele manifestarse entre los 30 a los 60 años. La enfermedad inflamatoria intestinal es un trastorno crónico derivado de las complejas interacciones entre la flora intestinal normal y la inmunidad del huésped en individuos con una predisposición genética y que provoca una activación inmunitaria inadecuada en la mucosa. La enfermedad inflamatoria intestinal incluye dos tipos de procesos o dos enfermedades bien definidas, que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La diferencia entre estas dos enfermedades depende sobre todo de la distribución clínica de las lesiones o de los lugares afectados y de la expresión morfológica de la enfermedad. La colitis ulcerosa se limita generalmente al colon y al recto y se extiende exclusivamente a la mucosa y a la submucosa. No afecta todo el grosor de la mucosa y de la pared del colon. Sin embargo, la enfermedad de Crohn se ha llamado también enteritis regional, sobre todo porque afecta de forma parchada el marco cólico y también el ilio. Además, puede afectar partes extraintestinales y afecta de forma transmural, es decir, todo el grosor de la pared del colon, desde la mucosa hasta la serosa, algunas veces provocando fístula o perforaciones. La colitis ulcerosa siempre afecta el recto y se extiende en sentido proximal para afectar parte o todo el colon, que puede estar ulcerado de forma difusa. Nunca aparecen lesiones salteadas, lo que lo diferencia de la enfermedad de Crohn. La afección de todo el colon se llama pancolitis. Generalmente el intestino delgado es normal. Al examen macroscópico, la mucosa del colon afectada muestra un aspecto granular ligeramente enrojecido o bien pueden verse úlceras de base amplia. La transición entre el colon enfermo y sano puede ser muy abrupta. Las úlceras se alinean siguiendo el eje mayor del colon, pero es típico que no recuerden a las úlceras serpentiginosas de la enfermedad de Crohn. Con frecuencia, los islotes aislados de la mucosa en regeneración protruyen hacia la luz y generan unas pequeñas elevaciones llamados pseudopólipos. La enfermedad crónica puede provocar atrofia de la mucosa y se observa generalmente una mucosa plana y lisa con ausencia de los pliegues normales. A diferencia de la enfermedad de Crohn, no se encuentra engrosada la pared y la superficie serosa es normal y no se encuentran estenosis. Las características histológicas de la enfermedad mucosa en la colitis ulcerosa recuerdan a las observadas en la enfermedad de Crohn. Entre ellas se encuentra el tipo de infiltrado inflamatorio agudo con formación de abscesos crípticos, distorsión de la cripta y metaplasia intestinal. Importante es que no se identifican lesiones salteadas
y la inflamación queda limitada en general a la mucosa y la parte superficial de la mucosa, es decir, no afecta a todo el grosor de la pared intestinal. Otro dato importante es que en la colitis no se observan granulomas como la enfermedad de Crohn. El término diverticulosis se refiere a una evaginación pseudodiverticular adquirida de la mucosa y submucosa del colon. Estos divertículos son infrecuentes en pacientes menores de 30 años, pero la prevalencia se aproxima al 50% en los adultos sobre los 60 años. Los divertículos suelen ser múltiples y el proceso se llama diverticulosis. Esta enfermedad es mucho menos frecuente en países en vías de desarrollo, probablemente por las diferencias en la dieta. Los divertículos del colon suelen aparecer cuando aumenta la presión intraluminal. Esto se ve facilitado por la estructura de la muscular propia del colon, en la que los nervios, las arterias rectas y las vainas del tejido conjuntivo correspondiente atraviesan la capa muscular interna circular y crean una discontinuidad en la pared muscular. En otras regiones del intestino, estas hendiduras son reforzadas por la capa muscular longitudinal externa de la muscular propia, pero en el colon esta capa es discontinua y se agrega entre bandas llamadas tenias del colon. Morfológicamente, los divertículos del colon son pequeñas evaginaciones en forma de matraz que suelen medir de medio centímetro a 1 centímetro de diámetro y que se distribuyen de forma regular entre las tenias del colon. Son más frecuentes en el sigmoide, pero pueden afectar otras regiones del colon. Los divertículos tienen una delgada pared constituida por mucosa aplanada o atrófica, una submucosa comprimida y una muscular propia adelgazada. A menudo falta por completo. La obstrucción de los divertículos con éstasis del contenido hace que se activen cambios inflamatorios provocando una diverticulitis o peridiverticulitis y algunas veces puede haber perforación.